Descubrí que el viaje que quería que le pagase entero a mi novia para descansar y relajarse con sus amigas era en realidad una escapada romántica con su ex. Mi venganza fue terrible. Me llamo Daniel, y durante los últimos 2 años, creí que mi relación con Sandra era todo lo que había deseado. Nos conocimos en la universidad, y desde el principio, parecíamos hechos el uno para el otro. No pasó mucho tiempo antes de que nos convirtiéramos en pareja. Sandra era divertida, inteligente y muy cariñosa. Siempre me decía cuánto me amaba, y aunque a veces había pequeñas señales que quizás debería haber notado, siempre decidí ignorarlas porque la confianza es fundamental en una relación. Nuestra relación comenzó como cualquier otra. Salíamos a cenar, hacíamos planes para el futuro, y cuando estábamos juntos, todo parecía perfecto. Hacíamos viajes cortos, pasábamos los fines de semana en la casa de campo de su familia, y cuando yo tenía días complicados en el trabajo, ella me animaba, siempre con una sonrisa. Realmente creí que había encontrado a la mujer ideal, alguien con quien podía compartir mi vida. Sin embargo, había una cosa que siempre me incomodaba: Sandra seguía en contacto con su ex. Desde el principio, me lo dijo con total naturalidad. Me explicó que habían sido amigos durante mucho tiempo antes de salir juntos, y que después de su ruptura, decidieron mantener una amistad. Aunque eso me resultaba un poco extraño, no quería parecer el novio controlador que prohíbe las amistades. Le di el beneficio de la duda y decidí confiar en ella. Después de todo, nunca me había dado motivos para sospechar. A lo largo de nuestra relación, Sandra seguía hablando de su ex de vez en cuando. Me decía que habían quedado para tomar un café o que a veces hablaban por mensaje de texto. No me gustaba la idea, pero siempre lo justificaba diciendo que solo eran amigos. Con el tiempo, decidí ignorar esa pequeña incomodidad. Teníamos una buena relación, y no quería ser ese tipo de persona que se obsesiona con el pasado de su pareja. Pero a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, algo en mi interior no estaba del todo tranquilo. Cada vez que le preguntaba sobre esos encuentros, me daba respuestas vagas, como si quisiera evitar el tema. Pero como confiaba en ella, nunca indagué más. Pensaba que, si insistía demasiado, parecería inseguro, y no quería poner en peligro lo que teníamos. Lo que no sabía en ese momento era que esas dudas, que a menudo me atormentaban en silencio, estaban justificadas. Sandra no era quien yo creía. Todo empezó a cambiar cuando, unos meses antes de todo el desastre, Sandra comenzó a hablarme de un viaje. Me dijo que estaba estresada por el trabajo y que necesitaba un respiro, un tiempo para relajarse con sus amigas. Al principio, no me pareció nada raro. Todos necesitamos desconectar a veces, y pensé que un viaje con sus amigas podría ayudarle a recargar energías. Me pidió que le ayudara a pagar el viaje, ya que ella no tenía suficiente dinero en ese momento. No me importaba hacerlo. Siempre había querido lo mejor para ella, y si eso significaba financiar unas vacaciones para que pudiera relajarse, estaba dispuesto a hacerlo. Pero algo en la manera en que presentó el viaje comenzó a parecerme extraño. No me decía quiénes eran sus amigas ni a dónde exactamente planeaban ir. Cada vez que le pedía más detalles, cambiaba de tema o me daba respuestas confusas. Me decía cosas como: es solo un viaje de chicas, no te preocupes, o quiero desconectar del mundo, no quiero que sea algo complicado. Al principio, dejé pasar mis dudas. Pero a medida que pasaban los días, mi intuición comenzó a gritarme que algo no estaba bien. Durante las semanas previas al supuesto viaje, el comportamiento de Sandra comenzó a cambiar. Se mostraba más evasiva, pasaba más tiempo en su teléfono, y cuando le preguntaba sobre los detalles del viaje, me daba respuestas vagas y cambiaba de tema rápidamente. Lo que más me desconcertó fue que, a pesar de estar tan emocionada por el viaje, no hablaba mucho de él. No mencionaba a las amigas con las que supuestamente iba, y cuando le pedía que me confirmara las fechas exactas, siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Un día, mientras estaba en casa viendo la televisión, me di cuenta de que Sandra había dejado su teléfono en la mesa. Lo que vi me dejó helado: había recibido un mensaje de su ex. El mensaje era corto, pero suficiente para hacerme sospechar: ya falta poco para el viaje, no puedo esperar a verte. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué significaba eso? ¿No era un viaje con sus amigas? ¿Por qué su ex estaba hablando del viaje con tanto entusiasmo? Decidí no confrontarla en ese momento.
Tenía que averiguar más. Las sospechas que tenía no tardaron en convertirse en certezas. Esa misma noche, mientras Sandra dormía, decidí revisar su teléfono. No era algo que me gustara hacer, pero las dudas me estaban consumiendo. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. Había varios mensajes entre ella y su ex, detallando los planes para una escapada romántica. No era un simple viaje de chicas. Era un viaje con su ex. Se iban a una playa paradisiaca, y hablaban de cómo disfrutarían de unos días juntos, lejos de todo. Me sentí traicionado y humillado. La mujer en la que había confiado completamente, con la que había compartido mis sueños y mis planes de futuro, me estaba engañando de la manera más baja posible. Me llené de ira. Pensé en enfrentarla inmediatamente, en gritarle que sabía la verdad, pero en lugar de eso, decidí mantener la calma. Quería vengarme, pero no de una manera impulsiva. Quería que pagara por lo que estaba haciendo de una manera que nunca olvidara. Los días siguientes, me comporté como si no supiera nada. Sandra seguía adelante con sus planes, pensando que me tenía completamente engañado. Seguía diciéndome que el viaje era solo con sus amigas y que necesitaba relajarse y desconectar. Le sonreía, le decía que todo estaba bien, y hasta me ofrecía organizar el viaje por ella. Le dije que había encontrado una gran oferta para el viaje, pero que el vuelo tendría algunas escalas. Sandra, confiada en que su plan estaba saliendo a la perfección, aceptó sin cuestionarme nada. No tenía ni idea de lo que estaba planeando. Lo que Sandra no sabía era que no la estaba enviando a la playa con su ex. En lugar de eso, le reservé un vuelo con múltiples escalas que la llevaría a África. Mi plan era simple, dejarla varada en un país desconocido, sin manera de regresar, y hacer que se diera cuenta de lo que había perdido. El día del viaje llegó. Sandra estaba emocionada, pensando que en cuestión de horas estaría en una playa romántica con su ex, mientras yo, su novio ingenuo, le había financiado todo. La llevé al aeropuerto, la besé y le deseé un buen viaje. Por dentro, sentía una mezcla de ira y satisfacción. Sabía que lo que estaba por ocurrir sería el mayor golpe de su vida. Una vez que Sandra subió al avión, comencé a bloquearla de todas mis redes sociales y de mi teléfono. Quería cortar cualquier tipo de comunicación con ella para asegurarme de que no pudiera pedirme ayuda. Horas después, Sandra llegó a su primera escala en África. Me envió un mensaje diciendo que todo iba bien y que estaba esperando los detalles del siguiente vuelo. Lo ignoré completamente. Sabía que en cuestión de horas, se daría cuenta de que no había más vuelos, y que estaba completamente varada. Cuando Sandra se dio cuenta de que no recibiría los detalles de los vuelos restantes, comenzó a entrar en pánico. Me envió múltiples mensajes, llamándome, tratando de averiguar qué estaba pasando. Pero para ese momento, ya la había bloqueado de todo. No tenía manera de contactarme, y estaba completamente sola en un país extraño. Pasó horas en el aeropuerto, desesperada, tratando de encontrar una manera de regresar a casa. No tenía dinero suficiente para comprar un nuevo billete de avión, ya que confiaba en que yo había organizado todo. Finalmente, después de muchas dificultades, logró conseguir un vuelo de regreso. Pero cuando volvió a casa, las cosas solo empeoraron. Su ex, quien solo la había utilizado para el viaje, la bloqueó también, dejándola completamente sola. Su plan de escapar con él había fracasado rotundamente. Cuando Sandra finalmente logró regresar, intentó buscarme. Quería saber qué había pasado, porque la había dejado varada en África. La confronté sin piedad. Le mostré los mensajes que había intercambiado con su ex, y le expliqué que había sabido todo desde el principio. Le conté cómo había descubierto su plan y cómo había planeado mi venganza con todo detalle. Sandra quedó devastada. Trató de justificar sus acciones, diciendo que todo había sido un error y que realmente me amaba. Me suplicó que la perdonara, pero yo no quería escuchar ninguna de sus excusas. Ya no me importaba. Intentó buscar refugio en su familia, pero ellos también la rechazaron. Cuando les contó lo que había hecho, se enfadaron con ella. No podían creer que hubiera sido tan deshonesta y traicionera, y le dijeron que no querían saber nada más de ella. Sus amigas, que también se enteraron de lo que había hecho, le dieron la espalda. Finalmente, Sandra quedó completamente sola. Perdió a todos los que la rodeaban. Su ex la había utilizado,
Su familia la había rechazado, y yo la había eliminado de mi vida por completo. Lo que más me dolió de todo esto fue ver cómo alguien a quien tanto quise había caído en su propia trampa. El karma actuó rápidamente en su vida. Perdió todo, sus amigos, su familia, y el respeto de todos los que alguna vez la rodearon. En su desesperación por encontrar apoyo, se dio cuenta demasiado tarde de que su ambición y traición la habían llevado a la soledad.